Presidente, hice denuncias aquí y en los medios de comunicación, y hemos venido trabajando con Transmilenio, la Secretaría de Seguridad y la Policía, por la reventa de pasajes subsidiados de Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte. Creo que eso pasa, de acuerdo al informe que tiene Transmilenio y la Secretaría de Seguridad, en más de 100 puntos identificados en la ciudad. Logramos poner aquí unos videos en los que se evidencia cómo hacen publicidad o amenazas a mi equipo y a la persona que habló en cámaras por esas denuncias, porque es una realidad que en algo nos estamos equivocando cuando los subsidios que se dan en el distrito están siendo revendidos con publicidad y hay puntos que la gente ya conoce. Pero todo este tema de reventa, de evasión que hablábamos, doctora María Consuelo, en la sesión pasada, es una rueda que afecta, doctor Bocarejo y doctora Beatriz Arbeláez, al sistema integrado de transporte público que utilizan más del 50% de los bogotanos. Porque venimos desafortunadamente de un gobierno populista que subsidió la hora valle por un lado, que no aumentó la tarifa durante 4 años y a algunos eso les parece maravilloso. Y claro que es maravilloso porque nadie quisiéramos que nos aumenten ni la cuota de la administración, ni que nos aumenten los pagos en la universidad, ni el colegio de los niños, ni el mercado, pero la realidad de los mercados nos da cuenta que todo aumenta año tras año. Claro, quisiéramos que los sueldos aumentaran más. Y todas estas medidas populistas e irresponsables las tomaron en un gobierno populista que afectó la sostenibilidad y la responsabilidad de las finanzas de la ciudad. Ese es un punto claro, porque subsidiar la hora valle del estrato 1 al estrato 6, pues generó un hueco obviamente en las finanzas de la ciudad. Y súmenle a eso la mala planeación y la mala adjudicación de las rutas zonales, más conocido como el CID, y súmenle a eso el CID provisional. El CID provisional con buses viejos, el CID provisional con buses repintados, pero que no tenían las características de calidad del servicio que nos estaban exigiendo, y entonces llega el alcalde Enrique Peñalosa y querían que hiciera magia, y que de un déficit que teníamos, y aquí está la Contraloría, ¿quién es el delegado de la Contraloría? Hay un fallo que profiere la Contraloría Distrital de Responsabilidad Fiscal contra el exalcalde Gustavo Petro por la reducción de tarifas de Transmilenio, una sanción que se estableció en 217.000 millones de pesos, porque el sistema de transporte no hizo de manera diferencial en los sectores vulnerables de la ciudad ese subsidio, doctor Jorge Torres, a la hora valle. Y la administración no puede, mediante decreto, dice el fallo de la Contraloría, establecer subsidios generalizados a los usuarios del sistema masivo de transporte público de la ciudad, pero adicionalmente a la doctora Ana Luisa Flechas con 75.000 millones, al exsecretario de Hacienda Ricardo Bonilla, que lo están postulando para ministro de Hacienda, con 129.000 millones de pesos, al subgerente económico de Transmilenio, a la Previsora S.A. y a QBE Seguros. Es decir, todos participaron de una manera irresponsable en una decisión populista que le gusta a todos, porque repito que si no le van a subir y le van a subsidiar además la tarifa, ¿quién se va a molestar en la ciudad? Pero es, ojo, una medida populista e irresponsable por completo, en la que hoy estamos pagando las consecuencias de lo que hizo el exalcalde Gustavo Petro, sancionado por la Contraloría
y que propone al secretario de Hacienda como ministro de Hacienda, seguramente para que hagan populismo con sus propuestas en todos los sistemas masivos de transporte en el país, que entre otras cosas tienen problemas económicos por los estudios realizados y demás, y que hemos presentado aquí en diferentes reuniones que el sistema financiero pues no les va a seguir prestando ni va a seguir subsidiando, y que hay que discutir en el país responsablemente si los sistemas masivos de transporte de Colombia necesitan subsidios, no populistamente, sino ¿y quiénes? Porque es que los subsidios no son para el transporte en general, sino son para personas específicas. Y dice Cowi, experto en transporte, los siguientes criterios económicos que justificarían los subsidios, y que es una discusión que debemos dar en el gobierno nacional aquí para adelante. Para promover el uso de modos de transporte eficientes en el uso del espacio, para disminuir el impacto de los modos de transporte perjudiciales para el medio ambiente, para promover el desarrollo económico y la regeneración de un área, y para proveer servicios sociales básicos, que es fundamentalmente una decisión política responsable, sostenible y que sea para aquellos que la necesitan, y volvemos al tema de la reventa de los subsidios. Y para recordarles, y señores de organismos de control, todo lo que pasó desde agosto del 2012 hasta el 2016, y claro, Enrique Peñalosa entonces subió el transporte y no se ven mejoras. Eso es el resumen del tema, ¿cierto? Pero ¿qué implicó que hubiese no alza de la tarifa técnica, pese a los costos que había, con la sostenibilidad del sistema? Que creo que eso es importante decirlo, a pesar de que siempre hay subsidios para todos, y cómo suben los diferentes componentes de la canasta de costos, y que implica, cuando un gobernante es responsable, no importa que sea impopular, debe tomar medidas. Y aquí lo claro es que se debió aumentar la tarifa del sistema integrado de transporte cada año, como se debe hacer responsablemente en todas las ciudades, y como lo hicieron, y vamos a comparar cómo la subida es menor que en otras ciudades del país. El combustible entre el 2011 y el 2016 subió 5.17%, los neumáticos 37%, los lubricantes 47%, mantenimiento de vehículos 30%, salarios 28.7% y costos fijos y servicios de estaciones 5.17%. Y el exalcalde se mantuvo en no aumentar la tarifa, lo que nos generó problemas. El caso del componente troncal, a pesar del incremento de 200 pesos realizado en febrero del 2016, la tarifa actual es significativamente menor a la del 2011, como se ve en la evolución del transporte. Es decir, a pesar de que subimos 200 pesos en la tarifa, sigue siendo inferior al 2011. ¿Por qué? Porque no se incrementó durante 4 años. De una manera populista e irresponsable, y no me canso de decirlo. Tocaba subir la tarifa, sí, y lo que la gente espera cuando se sube la tarifa es que haya mejoras. Sí, así es, señora de la Contraloría, pero es que no es magia. Llevamos 4 años de rezago. Y no es decir, claro, se han hecho algunas mejoras, pero como volvemos a hablar de la implementación y planeación del CID, que fue a 30 años, que fue con pérdidas para el distrito, y que fácil quienes dicen renegocien. Lo que hizo Petro no fue renegociar, fue implementarlo mal, con las alertas que hicieron aquí varios concejales y que hicimos después en la implementación. Y se han hecho mejoras, señora de la Contraloría. Pero esas mejoras no son tan de fondo por el rezago que teníamos de los 4 años y porque necesitamos carriles exclusivos para Transmilenio, que eso es democrático, que a algunos les causa escozor Transmilenio por la séptima porque les va a afectar llegar en el carro más rápido a Rosales, pero eso es lo democrático.
que la mayoría que se moviliza en transporte público tenga un carril exclusivo, y los que vienen en carro, pues, soportan el trancón. Eso se llama costo-beneficio, según Robert Dolls, que aprendí en mi maestría de ciencia política. Todo costo tiene un beneficio y todo beneficio tiene un costo. La incomodidad de ir en Transmilenio, la incomodidad de entrar, me da el beneficio de llegar más rápido, ir en carril exclusivo y llegar a tiempo. Eso es democracia, democracia para las mayorías. Entonces, el tema de ¿qué llevó a que se hiciera el aumento de tarifa? Además de cubrir con una medida antipopular la irresponsabilidad y el populismo. Había un desequilibrio de 594.000 millones de pesos cuando se recibe entre lo que pagan los usuarios y el costo real de la operación. Con los incrementos se esperaba reducir a la mitad el desequilibrio y todavía no se ha llegado. ¿Por qué? También por los evasores. Porque veníamos acostumbrados a la cultura del no pago. Vimos cómo promovían algunos desde el gobierno, incluido el exalcalde, promover la cultura del no pago, del desorden, del caos. Y eso no es fácil quitarlo. Y entonces cuando se coge a alguien porque se está colando, entonces es que se están irrespetando los derechos. No, las normas son necesarias, siempre, en cualquier sociedad, y cumplirlas también. Porque no podemos decir el discurso de cultura ciudadana, de echar el discurso del respeto a los derechos humanos, pero digámosle a los vendedores ambulantes que se tomen el espacio público que quieran, que vendan comida insalubre. Porque es que como son pobres y entonces tienen que hacer lo que quieren. Y cuando se pone orden, señores de la Personería, de la Contraloría y de la Veeduría, entonces es que el alcalde atenta contra las libertades y contra los derechos humanos. Doble rasero de hipocresía. ¿O es que los que caminamos no tenemos derecho a caminar? Entonces, el caos y el desorden. Y hay un representante a la Cámara que salió elegido porque le prometió a la gente dejarla en la calle a luz y al sol. Eso es populista. Pero eso no es responsable, ni con las personas que están vendiendo en la calle, porque se queman, porque tienen grandes horarios, porque comemos comidas insalubres, porque no tenemos por dónde caminar. Pero es populista, y a veces populista es oír lo que la gente quiera oír, así no sea responsable y no sea viable, ¿cierto? Entonces había un desequilibrio. El déficit se ve agravado por el fenómeno de evasión, que ya lo dije. Según las recomendaciones hechas por Transmilenio, se requiere un aumento tarifario de 100 pesos debido a las necesidades del sistema, o vamos a discutir en este consejo y en el país cómo vamos a subsidiar el transporte y a qué le quitamos, porque así es. Porque aquí cuando hacemos debates de malla vial, todo el mundo dice, pues dedíquenle todo el presupuesto del distrito a malla vial. Cuando discutimos sobre los temas de mujeres, dedicémosle todo el presupuesto a mujeres. Cuando discutimos de colegios, pues dediquémosle todo el presupuesto a colegios. No, es que hay un presupuesto y ese presupuesto hay que dividirlo para todo. Entonces seamos responsables también cuando proponemos ese tipo de cosas. Y discutamos aquí, vamos a tener un subsidio, ¿para quiénes? ¿Cuánto vale ese subsidio? ¿Y a qué le quitamos? ¿Y a qué le quitamos? Y hay infraestructura social, como lo decía el editorial del Tiempo hoy. Porque los colegios son para pobres del estrato 1, 2 y 3. Porque el Transmilenio es para el estrato 1, 2 y 3 mayoritariamente. Porque los jardines infantiles son para el estrato 1, 2 y 3. Porque las vías en Bosa, porque las vías en Suba, porque la LO es para las personas del estrato 1, 2 y 3, mayoritariamente. Entonces ese discurso del cemento y el ladrillo cada día se les cae más, porque la infraestructura social es para los más pobres. Se han hecho mejoras, seguimos clamando, pero quería contar aquí, cuando criticaron tanto el tema de, podemos ir adelantando, cuando criticaron tanto el tema de la subida de tarifa de Transmilenio, aquí varios se rasgaron las vestiduras de que vieron, ese es el alcalde que no quiere a los pobres, que está subiendo la tarifa. Pues tocaba subir la tarifa. O toca subir la tarifa, mejorar el servicio,
o toca subsidiar el transporte, y eso tenemos que discutirlo y definirlo aquí responsablemente, no con un decreto como hizo el exalcalde Gustavo Petro y todo su equipo de gobierno que tiene hoy sanciones a la Contraloría, que entre otras cosas quisiera saber, por derecho de petición, cómo están esas sanciones, si las han pagado o qué ha pasado con esas sanciones, que no sean un saludo a la bandera, porque quiebran las finanzas del distrito, salen de los cargos, se victimizan, no hicieron nada y siguen hablando carreta. No, ahora no solo para Bogotá, para el país. Cuando se criticó tanto el tema de la subida, les quiero decir que en Medellín subió 100 pesos, en Transcaribe subió 200 pesos, en Cartagena pagan 2.300, en Barranquilla 2.100, en Bucaramanga 2.300, en Pereira 2.000 pesos, en Medellín 2.400. No es cierto que sea el más caro el de Bogotá, entre otras cosas. Y hay que hacerlo por responsabilidad. Entonces, ya para terminar, porque a mí me están midiendo aquí el tiempo mis colegas, y como demócrata cumplo las reglas, porque eso es una norma de convivencia. De no corregirse la brecha entre las diferenciales de la tarifa técnica y la tarifa al usuario, seguirá aumentando la brecha entre las dos tarifas, requiriendo cada vez más recursos externos para nivelar el diferencial tarifario. Si las tarifas del troncal hubieran seguido un crecimiento acorde con el crecimiento de los ingresos de los usuarios medidos en salarios, el componente troncal no tendría ese problema, lo que se hizo irresponsablemente 4 años de no subir la tarifa, populista, pero irresponsable. Y el sistema presenta costos crecientes, por lo que es necesaria la actualización de las tarifas del servicio, garantizando la sostenibilidad financiera y haciendo cada vez menos la brecha entre la tarifa técnica y la tarifa real. Yo insisto, señora directora, en el control a evasión, el castigar legalmente a los que están revendiendo las tarjetas de Transmilenio y de las rutas zonales en la calle, porque ahí hay un negocio que quisiera saber si eso es otro cartel de los que están cisbenizados, de los que están en condición de discapacidad, que los están robando. Y que aquí también hubo 1000 escándalos cuando se bajaron los viajes de las personas en condición de discapacidad porque no las usaban. Y hoy, doctor, las están revendiendo en más de 100 puntos en la ciudad. Dejo por ahí, gracias.